Lo halló en el basural. La frase resonaba en la mente de Ana como el eco de una historia antigua, aunque solo había sucedido hacía unas horas. Allí, entre montañas de desechos que dibujaban un horizonte desolador contra el cielo gris de la Ciudad de México, su pequeño universo había cambiado para siempre. Con sus 7 años y una vida entera grabada en la mugre de sus mejillas, se detuvo en seco, acostumbrada al silencio pesado de aquel lugar, solo roto por el crujido de la basura bajo sus pies. Pero aquel bulto, extrañamente inmóvil y vestido con ropas que alguna vez fueron elegantes, no pertenecía a ese paisaje de olvido. Se acercó con cautela, el corazón martilleándole en el pecho como un tambor asustado. El hombre yacía boca abajo, su traje oscuro desgarrado en varios lugares, revelando una piel pálida y sucia. «¿Señor?», susurró ella, su voz apenas un hilo de sonido que el viento se llevó. No hubo respuesta. Con un coraje que no sabía que poseía, estiró su manita y lo tocó en el hombro. Lo sacudió con suavidad, con una fuerza que apenas lograba mover el peso inerte. «Señor, ¿está usted bien?». Sus ojos, grandes y oscuros, se llenaron de lágrimas de miedo y una abrumadora compasión. Algo en su interior le decía que no podía dejarlo allí. Él es una persona, y necesita ayuda, pensó, arrodillándose a su lado, sus pequeñas manos temblando mientras intentaba darle la vuelta. Finalmente, logró moverlo lo suficiente para ver su rostro. Tenía una herida en la sien, con sangre seca alrededor, y sus facciones, aunque cubiertas de polvo, eran nobles. «No se preocupe, señor», le susurró al oído, «yo lo voy a cuidar». Se sentó a su lado, una pequeña guardiana en medio de la desolación, sintiendo por primera vez en su vida una responsabilidad inmensa. Era un sentimiento nuevo, aterrador y extrañamente reconfortante. Tenía un propósito. Este hombre, este desconocido, se había convertido en su misión. No sabía quién era ni de dónde venía, pero en ese momento, él era lo único que importaba en su pequeño y difícil universo. Una extraña conexión se formó en ese instante, un lazo invisible entre la niña olvidada y el hombre sin memoria. Mientras vigilaba al hombre inconsciente, sus ojos infantiles recorrieron su figura en busca de alguna pista, algo que pudiera decirle quién era. Fue entonces cuando lo vio. Un destello opaco, casi ahogado por la suciedad, provenía de su muñeca. Con dedos curiosos, apartó la manga rota de la chaqueta y el puño de la camisa. Allí estaba. Un magnífico reloj dorado, con una esfera elegante y manecillas finas que se habían detenido. A pesar del polvo y un pequeño rasguño en el cristal, irradiaba una sensación de lujo y poder que contrastaba violentamente con el hedor del basural. Con mucho cuidado, desabrochó la correa de cuero y se lo quitó. Lo sostuvo en la palma de su mano. «Esto nos dirá quién eres», pensó, mirando al hombre con renovada determinación. Aquel objeto era la única conexión tangible con el mundo del que él provee. Sonenia. Y ella lo protegería con su vida, escondiéndolo bajo su blusa raída. Ana no sabía que ese simple acto de bondad cambiaría su vida para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que hacían que las montañas de basura parecieran aún más siniestras. El frío empezó a calar en los huesos de Ana, pero ella no se movió del lado del hombre. Le preocupaba su tía Carmen. Pronto vendría a buscarla, y no sabía cómo le explicaría la presencia de un extraño. Carmen era una mujer buena, pero la vida la había vuelto miedosa y desconfiada. Siempre le decía que no se metiera en problemas, que pasara desapercibida, que sobreviviera. Y aquel hombre, con su traje caro y su herida en la cabeza, era la definición misma de un problema. Ana abrazó sus rodillas, sintiendo el frío metal de lo que escondía contra su piel. ¿Y si alguien venía a buscarlo? ¿Y si eran personas malas? La pregunta la hizo estremecerse. «Tengo que protegerlo a él y a su secreto», pensó Ana con una seriedad impropia de su edad. Se acurrucó más cerca del cuerpo inmóvil como para prestarle su propio calor. El hombre soltó un leve gemido, un sonido que hizo que el corazón de Ana diera un vuelco de esperanza y temor. «Está vivo, todavía está vivo», se dijo a sí misma.
Pero lo que Ana no sabía era que su acto de compasión había encendido una mecha. Una que pronto atraería la atención de un mundo mucho más peligroso. La voz de su tía la sacó de su vigilia. «Ana, ¿dónde te has metido, niña? Ya es noche cerrada». Carmen apareció en la cima de una colina de basura, su silueta recortada contra los últimos vestigios de luz. Llevaba una linterna que lanzaba un haz de luz tembloroso sobre el paisaje desolador. El haz de luz barrió la zona y se detuvo en ellos. Carmen ahogó un grito y corrió hacia ellos, tropezando con los escombros. ¿Pero qué es esto? Por Dios santo, Ana, ¿quién es este hombre? Su rostro, normalmente cansado y resignado, estaba ahora pálido de pánico. Se arrodilló y examinó al hombre con manos temblorosas. Vio la herida, la ropa cara, la inconsciencia. «Está herido. ¿Qué ha pasado? ¿Lo conoces?» Ana negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo encontré así, tita. Estaba tirado. No podía dejarlo solo». La mirada de Carmen pasó del pánico al terror puro. «Claro que podías. Debías. Ana, no entiendes. Meterse con gente así solo trae desgracias. Tenemos que irnos de aquí, ahora mismo. Y llamar a la policía». Aquella sugerencia heló la sangre de la pequeña, que se preparó para defender a su nuevo protegido con uñas y dientes. No iba a permitir que se lo llevaran, no sin saber quién era y quién le había hecho aquello. «No», gritó Ana, aferrándose al brazo del hombre con una fuerza inesperada. «No podemos llamar a la policía. No sabemos quién es. Podrían hacerle daño». Carmen la miró con absoluta incredulidad, el miedo luchando con el amor por su sobrina. «¿Hacerle daño? Niña, está herido. Necesita un médico, no una niña que juegue a las guardianas. Esto es demasiado para nosotras». Intentó apartar a Ana, pero la niña se aferró con una fuerza sorprendente. «Por favor, tita, no lo dejes. Siento que tengo que ayudarlo. Por favor». Había una súplica tan profunda en su voz, una convicción tan inquebrantable, que Carmen vaciló por un instante. Miró a su sobrina, tan pequeña y frágil, mostrando una valentía que ella misma había perdido hacía mucho tiempo. Luego miró al hombre, un enigma peligroso que había aterrizado en sus vidas. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que se deshiciera del problema antes de que creciera y las devorara. Pero los ojos de Ana, esos ojos la retuvieron. «La niña va a traernos la ruina», pensó Carmen, con el corazón encogido por el miedo y un extraño y doloroso orgullo. Sabía que estaba cometiendo un error, uno que probablemente les costaría muy caro. Pero ¿cómo podía negarse a la única luz que le quedaba en su oscuro mundo? Finalmente, con un suspiro que sonó a derrota, Carmen cedió. «Está bien», dijo en voz baja, la resignación pesando en cada sílaba. «Está bien, Ana. Pero no podemos dejarlo aquí a la intemperie. Morirá de frío». Juntas, con un esfuerzo sobrehumano, lograron arrastrar al hombre inconsciente hacia su refugio, una pequeña chabola improvisada con láminas de metal, cartón y plásticos, escondida en una hondonada del basural. Era un espacio miserable, pero era su hogar. Lo depositaron con cuidado sobre un montón de mantas viejas y sucias que servían de cama. Carmen encendió una pequeña lámpara de queroseno, y la luz amarillenta llenó el reducido espacio, proyectando sombras danzantes. A la luz de la lámpara el hombre parecía aún más fuera de lugar. Su piel pálida, sus manos cuidadas a pesar de la suciedad, todo en él gritaba pertenecer a otro mundo. Carmen le limpió la herida de la cabeza con un trapo húmedo y un poco de alcohol que guardaba para emergencias. El hombre se quejó en sueños, un sonido gutural que hizo que ambas se sobresaltaran. «¿Qué vamos a hacer, tita?», preguntó Ana en un susurro, mientras observaba al hombre con una mezcla de fascinación y preocupación. Carmen se sentó en un cajón de madera, llevándose las manos a la cabeza. «No lo sé, mi niña, no lo sé, esto es una locura». Pasaron la noche en vela, escuchando la respiración acompasada del hombre y los sonidos lejanos de la ciudad. Ana no se separó de su lado, mientras Carmen daba vueltas en el pequeño espacio, consumida por la ansiedad. Al amanecer, justo cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las grietas de la chabola, el hombre se movió. Sus párpados temblaron y luego se abrieron lentamente. Sus ojos, de un color azul, profundo y confuso, parpadearon varias veces tratando de enfocar. Miró el techo improvisado, luego las paredes de chatarra, y finalmente su mirada se posó en Ana y Carmen,
que lo observaban conteniendo la respiración. Intentó incorporarse, pero un gemido de dolor lo detuvo. Se llevó una mano a la cabeza, completamente confundido. ¿Dónde estoy?, preguntó, su voz ronca y débil. Era la primera vez que lo oían hablar. Ana dio un paso adelante, con el corazón desbocado. Está en nuestra casa, lo encontramos en el basural, estaba herido. El hombre la miró, luego a Carmen, y luego a su alrededor de nuevo. El pánico comenzó a crecer en sus ojos, una marea de terror que amenazaba con ahogarlo. ¿Basural? No entiendo. ¿Quién soy yo? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una vulnerabilidad aterradora. ¿No recuerdo nada?, continuó, su voz quebrándose por la desesperación. Absolutamente nada. Mi nombre, mi casa, no sé nada. El terror en su rostro era tan genuino, tan infantil, que el miedo de Ana se transformó en una oleada de pura empatía. Este hombre, con su ropa cara y su aspecto distinguido, estaba tan perdido y asustado, como ella se había sentido tantas veces en su corta vida. Carmen, por su parte, se sintió aún más aterrorizada. Un hombre sin memoria era un lienzo en blanco, pero también un problema sin solución visible. ¿No recuerda nada de nada?, preguntó ella, acercándose con cautela, como si se acercara a un animal herido. Él negó con la cabeza, sus ojos azules fijos en el rostro de Ana, como si ella fuera la única ancla en un mar de confusión. Solo, oscuridad. Y un dolor terrible en la cabeza. Ana, viendo su angustia, le tomó la mano. Estaba fría y temblorosa. No se preocupe, le dijo con la misma seguridad que había mostrado antes. Nosotras lo ayudaremos. Descubriremos quién es usted. En ese momento Ricardo Solís, empresario millonario, no era nadie. Era solo un hombre asustado cuya única conexión con la realidad era la mano pequeña y sucia de una niña de la calle. Y para Ana, él era su responsabilidad ineludible. Ella es mi única verdad ahora, pensó Ricardo, aferrándose a la mano de la niña como un náufrago a una tabla. Miraba sus ojos oscuros y serios, y sentía una extraña calma en medio del torbellino de su mente vacía. No sabía quién era, pero sabía, con una certeza inexplicable, que esa niña era buena. Que podía confiar en ella. Carmen observaba la escena con el corazón en un puño. La conexión entre ellos era palpable, inmediata y, para ella, extremadamente peligrosa. Tenemos que pensar con claridad, dijo, más para sí misma que para los demás. No podemos quedarnos aquí. Si alguien lo está buscando, este será el primer lugar donde miren. Ana miró a su tía, desafiante. ¿Y a dónde vamos a ir? Esta es nuestra casa. Carmen suspiró, la desesperación marcando surcos en su rostro cansado. Lo sé, cariño, pero... Se interrumpió, sin saber qué decir. No tenían a dónde ir. Estaban atrapados, con un hombre amnésico, que probablemente tenía enemigos muy poderosos. La situación era una trampa, sin salida. ¿Cómo podría proteger a Ana de algo que ni siquiera entendía? El dilema la estaba destrozando por dentro. El instinto le decía que se librara del hombre, pero la mirada de su sobrina se lo impedía. Mientras tanto, en una lujosa oficina con vistas a toda la ciudad, Octavio Solís tamborileaba los dedos sobre una mesa de caoba pulida. Su rostro era una máscara de fingida preocupación mientras hablaba por teléfono. Sí, detective, no escatimen en gastos, quiero que encuentren a mi hermano Ricardo. Estamos todos muy preocupados, pero sus ojos fríos y calculadores contaban una historia diferente. No estaba preocupado por el bienestar de Ricardo, sino por su ausencia. Necesitaba su firma, un documento crucial que le daría el control total de la corporación familiar, un negocio ilícito que Ricardo estaba a punto de descubrir antes de su desaparición. Busquen en hospitales, en morgues, y también en los lugares menos agradables. Mi hermano tenía ciertos hábitos, añadió con un toque de desdén. Colgó el teléfono y miró por la ventana la ciudad que se extendía a sus pies. Encuéntrenlo, susurró para sí mismo, pero no demasiado pronto. Y sobre todo, no dejes que recupere la memoria antes de firmar. El juego había comenzado, y Octavio no tenía intención de perder. No sabía que la pieza clave de su plan estaba ahora en la chabola más humilde de la ciudad, protegida por una niña de 7 años. De vuelta en el basural, Ana decidió que el hombre necesitaba un nombre. No podían seguir llamándolo señor.
lo miró detenidamente observando sus facciones. Lo llamaremos Ángel, dijo de repente. Carmen la miró, extrañada. ¿Ángel? ¿Por qué Ángel? Ana se encogió de hombros. Porque parece que cayó del cielo, respondió con una lógica infantil impecable. Al hombre, que ahora se hacía llamar Ángel, pareció gustarle. Incluso esbozó una débil sonrisa. Era la primera vez que lo veían sonreír, y fue como un pequeño rayo de sol en la penumbra de la chabola. Le dieron un poc pas posui, o de agua y un trozo de pan duro, lo único que tenían. Él lo comió con gratitud, sin mostrar el más mínimo asco por la pobreza que lo rodeaba. Era como si su mente, despojada de recuerdos, también se hubiera despojado de prejuicios. Solo veía a dos personas que lo estaban ayudando. Y eso era todo lo que necesitaba saber. Ana se sentía orgullosa. Había salvado a alguien. Sentía que por fin su vida tenía un propósito más allá de buscar comida entre la basura. Pero ¿qué podría salir mal cuando se juega con fuerzas tan poderosas? ¿No tienes miedo?, le preguntó Ángel a Ana en un momento en que Carmen salió a buscar agua. Su voz era suave, casi un murmullo. Ana lo miró y negó con la cabeza con una convicción que no sentía del todo. A veces. Pero mi mamá decía que el miedo es solo una sombra. Si enciendes una luz, se va. Ángel frunció el ceño, intrigado por la sabiduría de la pequeña. ¿Tu mamá? Ana bajó la mirada, un velo de tristeza cubriendo sus ojos. Ella ya no está. Se fue al cielo. Ahora vivo con mi tía Carmen. La confesión flotó entre ellos, creando un nuevo lazo de vulnerabilidad compartida. Él no tenía pasado, y el pasado de ella estaba marcado por la pérdida. Eran dos almas rotas encontrándose en el lugar más roto del mundo. Lo siento, dijo él sinceramente. Yo no recuerdo a mi madre, ni a nadie. Ana le apretó la mano, transmitiéndole una fuerza que ni ella sabía que tenía. A lo mejor es bueno no recordar algunas cosas, dijo con una madurez que helaba la sangre. A lo mejor es una oportunidad para empezar de nuevo. La frase resonó en la mente vacía de Ángel. Empezar de nuevo. ¿Era eso posible? ¿Podría un hombre sin historia construir un futuro? Esa tarde, mientras Ángel dormitaba, Carmen se sentó junto a Ana, su rostro una máscara de determinación. Escúchame, mi niña, dijo con voz seria. Esto no puede seguir así. Ese hombre necesita ayuda de verdad, ayuda que no podemos darle. Mañana por la mañana iré al pueblo y llamaré a una ambulancia desde un teléfono público. Diremos que lo encontramos abandonado. Es lo correcto. Ana sintió un nudo de pánico en el estómago. Pero prometiste que no lo harías. Tita, no podemos entregarlo. ¿Y si la gente que le hizo esto lo encuentra? Lo pondremos en peligro. La discusión se reanudó, esta vez en susurros para no despertar a su protegido. Carmen insistía en que el riesgo de mantenerlo con ellas era mayor. Ana argumentaba que el verdadero riesgo era abandonarlo a su suerte. Él confía en nosotras, exclamó Ana desesperada. No podemos traicionarlo. La palabra traición golpeó a Carmen con fuerza. Miró al hombre durmiendo, tan indefenso, y luego a su sobrina, tan ferozmente leal. Solo una noche más, suplicó Ana, con los ojos llenos de lágrimas. Dame solo una noche más para pensar en un plan, por favor, tita. Carmen, agotada y vencida, asintió. Una noche más. No sabía que el cerco ya se estaba estrechando. Esa noche, Ana no durmió. Se quedó sentada junto a Ángel, observando su pecho subir y bajar. Sacó el objeto dorado de su escondite y lo observó a la tenue luz de la lámpara. Era tan pesado, tan real. En la parte trasera, notó algo que no había visto antes. Unas pequeñas letras grabadas. Forzó la vista para leerlas. Eran iniciales. R.S. Y debajo, una fecha. R.S. Susurró para sí misma. ¿Qué significará? Era la primera pista real, el primer hilo del que tirar. Sintió una oleada de emoción. No era un desconocido total. Tenía iniciales. Tenía una historia. De repente, Ángel se despertó gritando, sudando y temblando por una pesadilla. Tranquilo, fue solo un mal sueño, le dijo Ana corriendo a su lado. Él la miró, con los ojos desorbitados por el terror. Era tan real. Alguien me empujaba. Me gritaba algo sobre unos papeles.
La palabra papeles hizo que un escalofrío recorriera a Ana. Era demasiado específico. La pesadilla era una advertencia. Alguien quería algo de él, algo locanan, suficientemente importante como para intentar matarlo. Y probablemente, esa persona no se había rendido. Mientras Carmen dormía profundamente, agotada por la tensión, Ana tomó una decisión. No podían esperar a que el peligro los encontrara. Tenían que actuar. Con mucho cuidado. Se levantó y buscó en los bolsillos del traje del hombre. Estaban vacíos, excepto por un pequeño trozo de cartón en el bolsillo interior. Era una tarjeta de visita arrugada y manchada, pero aún legible. Pertenecía a una de las corporaciones más grandes y conocidas de la ciudad, Solís Corp. Y el nombre impreso debajo del logo era Ricardo Solís. Ana contuvo la respiración. R.S. Ricardo Solís. Había encontrado su nombre. El alivio fue inmenso, pero duró poco. La reemplazó una oleada de miedo. Solís Corp era un nombre que incluso ella había oído. Eran increíblemente ricos y poderosos. ¿Qué hacía un hombre como él tirado en un basural? La respuesta era obvia y aterradora. Alguien con igual o más poder lo había puesto allí. La verdad ya no era un misterio por resolver, sino una amenaza inminente. Estoy metida en algo muy grande, pensó, pero el miedo no la paralizó. Antes de guardar la tarjeta, vio algo más en su chaqueta. Un bolsillo oculto, casi descosido. Dentro encontró un pequeño teléfono móvil, de los antiguos, con la pantalla rota. Con un milagro, aún tenía una pizca de batería. Ricardo Solís, susurró Ana, probando el nombre en sus labios. Miró al hombre que dormía, ahora con un nombre y una identidad. Ya no era un ángel caído del cielo, sino un hombre de un mundo de poder y peligro. Esto lo cambiaba todo. Carmen tenía razón. Estaban metidas en algo que las superaba por completo. Por un momento, la idea de abandonar, de simplemente dejar la tarjeta y aquello dorado junto a él y desaparecer, cruzó su mente. Sería lo más seguro. Pero entonces miró su rostro, tan vulnerable en el sueño, y recordó su promesa. Yo lo voy a cuidar. No podía echarse atrás ahora. Encendió el pequeño teléfono. La batería parpadeó en rojo, a punto de morir. Solo había un mensaje de voz no escuchado. Lo reprodujo, con el altavoz pegado a su oído. La voz era la de Ricardo, pero sonaba tensa, enfadada. No, voy a firmar, Octavio. Este acuerdo secreto es un fraude y lo sabes. Nos veremos mañana, y arreglaremos esto de una vez por todas. No me obligues a... La batería murió, cortando el mensaje. Pero Ana había oído suficiente. Octavio. Un acuerdo secreto. Un fraude. Tenía el nombre del enemigo. Tengo que encontrar una manera de usar esto, pensó, su mente infantil trabajando a una velocidad vertiginosa. La mañana llegó demasiado rápido. Carmen se despertó con la misma expresión de angustia. Ana, es la hora, tenemos que llamar. Ana la miró con una calma que sorprendió a su tía. Espera. Tengo un plan. Confía en mí, tita. Solo necesito un poco de tiempo. Antes de que Carmen pudiera protestar, Ricardo se despertó. Se sentía un poco más fuerte. Miró a Ana y le dedicó una pequeña sonrisa. Comillas. Buenos días, dijo. Gracias por todo. Esa simple muestra de gratitud desarmó a Carmen. El conflicto interno la paralizó. Ana aprovechó la oportunidad. Hoy vamos a dar un paseo, anunció con una autoridad sorprendente. Tenemos que averiguar algunas cosas. Carmen la miró, alarmada. ¿Un paseo? ¿A dónde? Es peligroso. Pero Ana ya no escuchaba. Su mente estaba fija en un objetivo. Tenía que encontrar un lugar con un teléfono. Un lugar donde pudiera usar la información que había descubierto. Sin que nadie se diera cuenta. Sintió el peso del secreto que guardaba, una carga que la hacía sentir más adulta y, a la vez, más sola que nunca. El destino de 3 personas dependía ahora de su próximo movimiento. Pero el peligro ya se acercaba. Salieron de la chabola con el sol de la mañana. El basural parecía menos amenazador a la luz del día, pero el peligro seguía latente, invisible. Ana guió a Ricardo por senderos que solo ella conocía, evitando las zonas más expuestas. Carmen los seguía a regañadientes, murmurando oraciones. ¿A dónde nos llevas, Ana?, preguntó por enésima vez.
A un lugar seguro, respondió la niña sin mirar atrás. Su destino era la pequeña iglesia del barrio, a las afueras del vertedero. Allí había un sacerdote amable, el padre Manuel, y lo más importante, un teléfono público cerca. Ana planeaba llamar a Solís Corp. No sabía qué diría, pero tenía que intentarlo. Era un plan arriesgado, casi suicida, pero el único que tenía. Mientras caminaban, un coche negro pasó lentamente por la carretera de tierra que bordeaba el basural. Dentro, 2 hombres con trajes oscuros escudriñaban el paisaje. Eran los hombres de Octavio. No vieron al pequeño grupo, pero su presencia fue como un presagio. Ana sintió un escalofrío. Apretó la mano de Ricardo con más fuerza. Casi llegamos, le dijo acelerando el paso. Se preguntaba si realmente encontrarían refugio allí. El plan de Ana era simple y desesperado. Mientras Carmen y Ricardo esperaban cerca de la iglesia, ella usaría sus pocas monedas para llamar a la empresa. Se haría pasar por alguien que había encontrado una cartera perdida, mencionaría el nombre de Ricardo Solís y vería cómo reaccionaban. Se acercó al teléfono público, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Marcó el número que había memorizado de la tarjeta. Solís Corp, ¿en qué puedo ayudarle? Ana respiró hondo. Hola, comenzó. Llamo porque encontré algo que pertenece a un señor Ricardo Solís. Hubo un silencio al otro lado, un silencio que a Ana le pareció eterno y cargado de tensión. Luego, la operadora respondió con una calma que no sonaba nada tranquilizadora. Permanezca en la línea, por favor. Le transferiré con la oficina de seguridad. La palabra seguridad fue como una alarma en la cabeza de Ana. He cometido un error. Un terrible error, pensó, mientras el pánico amenazaba con ahogarla. Escuchó el clic de la transferencia y una nueva voz, masculina y dura, sonó en el auricular. ¿Quién habla? ¿Dónde encontró al señor Solís? La pregunta era directa, agresiva. La estaban rastreando. Ana colgó el teléfono de golpe, con la mano temblorosa. Su instinto le gritaba que corriera. Se giró y vio a su tía y a Ricardo esperándola, ajenos al peligro que acababa de desatar. Tenía que sacarlos de allí. El plan había fracasado estrepitosamente. No solo no había conseguido ayuda, sino que había confirmado su ubicación a las personas equivocadas. Ahora ya no se trataba de si los encontrarían, sino de cuándo. Corrió hacia ellos, sin aliento. «Tenemos que irnos», ahora, jadeó con acento agudo, agarrando la mano de su tía. Carmen la miró, confundida y asustada por la expresión de pánico en el rostro de la niña. «¿Qué ha pasado, Ana? ¿Con quién hablaste?» Pero no había tiempo para explicaciones. «Saben dónde estamos. Vienen a por él». Ricardo, aunque no entendía nada, comprendió el terror en la voz de Ana. Se puso de pie, su cuerpo aún débil pero sus instintos de repente alerta. Ya no eran solo 3 almas perdidas escondidas del mundo. Eran fugitivos. Tenían que desaparecer, mezclarse con la multitud de la ciudad antes de que fuera demasiado tarde. La única opción era el lugar más anónimo de todos, el hospital público. Llegaron al Hospital General al anochecer, una mole de hormigón y luces fluorescentes que zumbaban con una insistencia casi agresiva. La sala de urgencias era un torbellino de sufrimiento y burocracia deshumanizada, un lugar donde el dolor se ponía en fila y esperaba su turno con una paciencia forzada. Había gente en camillas en los pasillos, el llanto agudo de los niños se mezclaba con los quejidos de los ancianos, y un olor penetrante a antiséptico y enfermedad flotaba en el aire. La miseria aquí era diferente a la del basural. Era una miseria organizada, catalogada, pero resultaba igual de desoladora. Carmen, con una determinación que sorprendió a Ana, se abrió paso entre la multitud hasta el mostrador de admisión, sosteniendo a un Ricardo cada vez más debilitado. Ana se aferraba a la otra mano de Ricardo, su pequeña ancla en ese mar de desesperación. Un celador corpulento y de rostro agrio se acercó. «¿Qué tenemos aquí?», dijo con desgana. Al ver sus ropas sucias, su expresión se endureció. Miró a Ana con un desprecio helado. Tú niña, suelta al paciente, no puedes estar aquí estorbando». Antes de que Ana pudiera reaccionar, el hombre le apartó bruscamente la mano de Ricardo, empujándola con una fuerza innecesaria que la hizo trastabillar. El gesto fue rápido, público y lleno de un desprecio que la hirió más que el empujón. Carmen intervino de inmediato. Su voz temblaba de miedo e indignación. «Tenga más cuidado.
Es solo una niña, y él necesita ayuda urgente. Lo encontramos tirado en la calle, parece que lo atropellaron. El celador bufó, pero la mención de un posible atropello lo obligó a seguir el protocolo, aunque fuera a regañadientes. Con desgana, llamó por radio y consiguieron una camilla. Mientras se lo llevaban hacia las puertas batientes, Ricardo giró la cabeza con esfuerzo y buscó a Ana con la mirada. Sus ojos, nublados por el dolor, transmitían una súplica desesperada para que no lo abandonara. Por un instante, su mano se movió débilmente hacia su muñeca, un gesto inconsciente que buscaba el peso familiar que ya no estaba allí. Ana instintivamente apretó contra su pecho el bulto que escondía bajo su blusa. Tengo que protegerlo. Es la única prueba que tenemos, pensó, sintiendo el frío metal contra su piel. Ana quiso correr tras él, pero el celador le bloqueó el paso con su cuerpo. Tú te quedas aquí con tu madre, dijo, asumiendo erróneamente su parentesco. La separación fue un golpe físico. Se quedaron varadas en la sala de espera, un espacio impersonal con sillas de plástico y una televisión que emitía noticias violentas. ¿Hicimos lo correcto, Tita?, preguntó Ana en un susurro. Pasaron las horas, una eternidad marcada por el reloj de pared que se burlaba de su ansiedad. La sala de espera se fue vaciando y llenando de nuevo con el flujo constante de nuevas tragedias. Nadie les daba información sobre Ricardo. Eran invisibles. Finalmente, una mujer joven con un gafete que la identificaba como trabajadora social se acercó a ellas. Tenía una sonrisa que parecía amable, pero sus ojos eran fríos. Buenas noches. Soy Marta. Necesito hacerles algunas preguntas para el informe. Carmen repitió con voz cansada la historia que habían inventado. Lo encontraron inconsciente. No lo conocían, solo querían ayudar. Marta asentía mecánicamente, tomando notas. Su mirada se posó entonces en Ana. ¿Y tú, pequeña? ¿Estás bien? Debió ser aterrador. Ana asintió en silencio. Me siento como un insecto bajo una lupa, pensó, sintiendo el escrutinio de la mujer. La trabajadora social sonrió, pero su siguiente movimiento fue sutilmente cruel. Se inclinó hacia Ana. Escucha, cariño. Sé que no urimo seruarro, te has encariñado con él. Es normal. Pero ahora está en buenas manos. Tú debes dejar de preocuparte. Deja de aferrarte a él. No es tu padre y solo estorbas aquí. ¿Por qué no vas a casa a descansar? La humillación íntima, disfrazada de consejo amable, fue devastadora. Las puertas de la sala de urgencias se abrieron con una brusquedad que hizo saltar a Ana de su asiento. No eran los médicos que esperaba, sino dos hombres de traje oscuro, con rostros tan duros como las paredes. Entre ellos caminaba un hombre mayor, de cabello plateado y una sonrisa delgada y fría que no llegaba a sus ojos calculadores. Llevaba un maletín de cuero, y se movía con una autoridad que silenció el caos a su alrededor. Se dirigió directamente a Marta, la trabajadora social, quien pareció encogerse bajo su mirada. Soy el licenciado Vargas, representante legal de la familia Solís, anunció con una voz suave pero cortante. He venido a encargarme de la situación del señor Ricardo Solís. Su mirada pasó de Marta a Carmen y Ana, deteniéndose en ellas con un desdén apenas disimulado, como si observara una plaga. Carmen se puso de pie instintivamente, colocando a Ana detrás de ella en un gesto protector. Sabía que esto era un error, pensó Carmen, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Aquel hombre no había venido a ayudar, sino a tomar el control. La trampa se había cerrado sobre ellos. El licenciado Vargas no perdió ni un segundo. Con unos cuantos papeles que parecían tener el poder de reescribir la realidad y un tono de voz que no admitía réplica, se hizo cargo de todo. Mi cliente, el señor Octavio Solís, está profundamente preocupado por el bienestar de su hermano, explicó a un médico que apareció de la nada, mostrando una deferencia que no había concedido a las dos mujeres. Estos individuos, dijo, señalando a Carmen y Ana con un gesto vago y despectivo, lo encontraron en un estado de extrema vulnerabilidad. No podemos arriesgarnos a que se aprovechen de su delicada condición, o con acento agudo N mental, será trasladado a una clínica privada de inmediato para recibir la atención especializada que requiere. Era una expulsión ejecutada con la frialdad de un cirujano. Dos guardias de seguridad del hospital se acercaron a ellas, sus posturas eran una clara advertencia. No pueden separarnos de él.
dijo Ana, su voz temblando pero llena de un desafío inesperado. Él nos necesita. Vargas le dedicó una sonrisa condescendiente que le heló la sangre. Pequeña, ya has hecho suficiente. Ahora déjale los asuntos importantes a los adultos. Tu tía debería saber que presentar cargos por intento de secuestro o extorsión es un proceso legal muy desagradable. La amenaza clara y directa dejó a Carmen paralizada de terror. Tiró del brazo de Ana con fuerza, susurrando entre dientes. Vámonos, mi niña. No podemos hacer nada aquí. Tuvieron que ver, impotentes, cómo una camilla con Ricardo, ahora sedado, era empujada por las mismas puertas por las que acababa de entrar el abogado. Él ni siquiera se giró a mirarlas. Era como si nunca hubieran existido. Salieron del hospital y se encontraron de nuevo en la fría noche de la ciudad, más solas y desamparadas que nunca. Habían intentado hacer lo correcto, llevarlo a un lugar seguro, y en el proceso, se lo habían entregado directamente a sus enemigos. El sentimiento de culpa era un peso aplastante sobre los pequeños hombros de Ana. Es mi culpa, tita, sollozó, escondiendo el rostro en la falda de Carmen. Yo hice la llamada. Yo les dije dónde estábamos. Carmen la abrazó con fuerza, acunando su cabeza. No, mi amor. No es tu culpa. Tú solo intentaste ayudar. El mundo es el que está podrido, no tú. No, dejes que te hagan creer lo contrario. Pero ¿cómo podían luchar contra un mundo que tenía tanto poder para aplastarlas? La pregunta quedó sin respuesta, flotando en la oscuridad. Los 2 días siguientes fueron una tortura de espera e incertidumbre. Ana apenas comió o durmió. Pasaba las horas repasando cada detalle en su mente, buscando una grieta en el muro de poder que habían levantado contra ellas. Una mañana, mientras buscaba algo de comer, un hombre con un uniforme de mensajero llegó al basural, una aparición tan extraña que todos los recolectores de basura se detuvieron a mirar. Llevaba un sobre oficial dirigido a Carmen Rivera. Con manos temblorosas Carmen lo abrió. Era una citación judicial. Debían presentarse en el Tribunal de Familia en 2 días para una audiencia de emergencia sobre la tutela de Ricardo Solís. Debajo de la jerga legal, el mensaje era claro. No eran invitadas. Eran parte del decorado, las testigos silenciosas de una farsa legal. Nos quieren allí para humillarnos, para asegurarse de que no hablemos, dijo Ana con una lucidez aterradora. ¿Qué vamos a hacer, tita? No tenemos dinero, ni abogado, ni nada. Carmen la miró, y en sus ojos, cansados, Ana vio una chispa de la misma determinación que la había impulsado a ella. No lo sé, mi niña, pero si nos quieren en su circo, iremos. No nos esconderemos como si hubiéramos hecho algo malo. La noche antes de la audiencia, mientras Carmen dormía un sueño inquieto, Ana sacó la tarjeta de visita de Ricardo Solís. Había algo que no había notado antes. En la parte de atrás, con una letra casi ilegible, había un número de teléfono escrito a mano y un nombre, Mateo. ¿Quién era Mateo? ¿Un amigo? ¿Un socio? Era una posibilidad remota, un último hilo de esperanza. Con el corazón en la garganta, tomó la decisión más arriesgada de su vida. A la mañana siguiente, muy temprano, le dijo a su tía que necesitaba ir a la iglesia a rezar. En lugar de eso, fue al teléfono público. Usó las últimas monedas que les quedaban para marcar el número. Un hombre con voz cansada respondió. Diga. ¿Hablo con Mateo? Preguntó Ana, su propia voz un susurro tembloroso. Sí, ¿quién habla? Yo, hoy una amiga de Ricardo Solís. Él está en problemas, su hermano. Hubo un largo silencio al otro lado, y Ana pensó que le iba a colgar. Pero entonces, la voz de Mateo cambió, volviéndose urgente. ¿Ricardo? ¿Está vivo? ¿Dónde está? Ana le contó todo rápidamente, la historia atropellada del basural, el hospital, el abogado, el tribunal. Mateo la escuchó sin interrumpir. Ese desgraciado de Octavio. Escúchame, niña. Estaré en el tribunal mañana. Intentaré entrar. Ten cuidado. Algo estaba a punto de romperse. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La escena se trasladó con una rapidez vertiginosa a un tribunal. No se trataba de un juicio penal, sino de una audiencia de emergencia solicitada por Octavio para obtener la tutela legal completa de su hermano. El salón del tribunal era un espacio intimidante,
con altos paneles de madera oscura que parecían absorber la luz y el sonido. Octavio Solís estaba sentado en la primera fila, su rostro era una máscara de grave preocupación, proyectando la imagen de un hermano devoto. A su lado, el licenciado Vargas orquestaba todo con una eficiencia letal. Ana y Carmen estaban sentadas en la parte de atrás, relegadas a la sección pública, como meras espectadoras. Un trabajador social diferente a Marta, les había dicho que su presencia era una formalidad, que no se les permitiría hablar. «Nos han traído aquí solo para humillarnos», pensó Ana, apretando los puños con una frustración impotente. Están mintiendo descaradamente, y a nadie parece importarle la verdad. La balanza de la justicia parecía inclinada desde el principio, pesada por el dinero y la influencia. En ese momento de desesperación, se aferró a lo único que le quedaba, el único vínculo tangible con la verdad, el reloj dorado. Vargas llamó a su primer testigo, un neurólogo de aspecto distinguido y aire arrogante que trabajaba en la clínica privada. El doctor habló con una terminología médica compleja, sobre la amnesia disociativa, el traumatismo cráneoencefálico y la extrema sugestionabilidad del paciente, pintando un cuadro de total incapacidad mental. En mi opinión profesional, concluyó el médico, el señor Ricardo Solís es actualmente incapaz de tomar decisiones racionales. Es, en esencia, como un niño perdido. Necesita la guía firme y la protección de su hermano, el señor Octavio Solís. Octavio asintió con una solemnidad ensayada. Vargas entonces, se volvió y miró directamente a Ana, su voz destilando veneno. Su señoría, la vulnerabilidad del señor Solís es tal, que ha desarrollado un apego poco saludable hacia una niña indigente que, si bien pudo haber actuado con buenas intenciones al principio, ahora representa una influencia desestabilizadora y potencialmente manipuladora para su frágil mente. La acusación fue un golpe bajo, una distorsión cruel de la verdad que dejó a Ana sin aliento. La estaban pintando como una villana, una pequeña cazafortunas. No puedo creer lo que estoy oyendo, pensó Carmen, sintiendo una rabia que no había sentido en años. Luego llamaron a Ricardo al estrado. Se le veía completamente perdido y abrumado. Su ropa limpia y cara no lograba ocultar la profunda fragilidad que emanaba de él. Le habían cortado el pelo y afeitado, pero sus ojos azules seguían nublados por la confusión, y probablemente, por los sedantes. Vargas lo interrogó con una amabilidad falsa, haciéndole preguntas sencillas que Ricardo luchaba por responder. ¿Recuerda usted dónde estaba hace 3 días, señor Solís?, preguntó el abogado. Ricardo negó con la cabeza lentamente. No, no lo sé. ¿Recuerda cómo se hizo esta herida en la cabeza? No, solo recuerdo despertar con ella, dijo, mirando a Ana por un instante fugaz, un destello de conexión en medio de la densa niebla. Vargas aprovechó esa apertura como un depredador. Ah, sí. La niña. Le ha dicho ella lo que debe pensar. Le ha sugerido que desconfíe de su propia familia, de su hermano que lo ha cuidado toda su vida. Ricardo pareció aún más confundido, su mente luchando por NTRAR, un ancla en un mar de incertidumbre. Yo, no lo sé. Todo es un borrón. Ana, ella me cuidó. La defensa era débil, casi un susurro. Él está luchando, pero lo están acorralando, pensó Ana, su corazón latiendo con terror. El juez, un hombre de rostro severo y cansado, escuchaba todo con una paciencia que parecía a punto de agotarse. Se ajustó las gafas y miró los informes médicos, su expresión cada vez más decidida. Este tribunal, comenzó con una voz grave, tiene como principal prioridad el bienestar del señor Ricardo Solís. Las pruebas presentadas son contundentes y, francamente, muy preocupantes. Es evidente que se encuentra en un estado de gran vulnerabilidad y necesita protección inmediata. Hizo una pausa dramática y su mirada se posó brevemente en Ana y Carmen, una mirada que no contenía compasión sino una leve irritación. Es igualmente evidente que necesita ser protegido de influencias externas que podrían no tener en mente sus mejores intereses sino los propios. La frase era una condena velada, una aceptación total de la narrativa de Vargas. La falsa resolución estaba a punto de hacerse realidad. Octavio inclinó la cabeza, interpretando a la perfección su papel de hermano afligido. Vargas sonrió discretamente, una sonrisa de victoria. Lo habían logrado. Para Ana,
Fue como ver caer un edificio en cámara lenta, sintiéndose completamente impotente para detenerlo. La derrota parecía absoluta e inevitable. El martillo del juez estaba a punto de caer, un pequeño objeto de madera que sellaría el destino de Ricardo. Por lo tanto, este tribunal está inclinado a conceder la tutela temporal y completa al señor Octavio Solís, comenzó a decir el juez, sus palabras resonando como una sentencia de muerte. Fue en ese preciso instante que algo dentro de Ana se rompió. El miedo que la había paralizado se evaporó, reemplazado por una furia pura y justa. «No», gritó, su voz aguda y clara resonando en la sala solemne, haciendo que todos se giraran para mirarla. «Ada». El juez frunció el ceño, su rostro enrojeciendo de furia. «¡Silencio! Alguacil, saque a esa niña de mi sala». Un oficial corpulento se movió hacia ella, pero Ana fue más rápida. Se escabulló de su tía, corrió por el pasillo central, y se detuvo justo delante del estrado, con el pecho agitado, y los ojos ardiendo de determinación. «No puede hacer esto. Están mintiendo, todo lo que han dicho es una mentira». El licenciado Vargas se puso de pie, indignado. «Su señoría, esto es un ultraje, la niña está fuera de control». Pero Ana no le prestó atención, su mirada fija en el juez. «Por favor, señor juez. Solo un minuto. Tengo algo que demostrará que digo la verdad». «¿Qué prueba podrías tener tú, niña?», preguntó el juez con un escepticismo palpable, aunque la intensidad de Ana lo había desconcertado. La curiosidad, por un momento, venció a su irritación. Ana metió la mano en el bolsillo de su vestido andrajoso y sacó el objeto que había protegido con tanto celo. Lo levantó en alto, y la luz artificial del tribunal se reflejó en su superficie dorada. La sala entera contuvo la respiración. Era una visión extraña y poderosa. Una niña sucia y descalza, de pie ante la majestad de la ley, ofreciendo una pieza de lujo como si fuera el más sagrado de los artefactos. «Este es el reloj dorado», anunció con una voz que, milagrosamente, no tembló. «Octavio miente». Él dijo en su declaración que se lo encontró en el apartamento de Ricardo, que se lo había quitado para que no lo perdiera. Pero estaba en su muñeca cuando yo lo hallé en el basural, después de que su hermano lo abandonara allí para que muriera. Un murmullo de sorpresa y escándalo recorrió la sala. Octavio se puso pálido como el papel. «Eso es absurdo. Es una mentirosa. Probablemente lo robó», tartamudeó, su voz perdiendo su firmeza. Pero Ana no había terminado. «No lo robé. Y tengo una prueba. Pídale al juez que mire la inscripción en la parte de atrás. Y luego pregúntele a Ricardo qué significa». El juez, ahora completamente intrigado por este giro dramático, le hizo una seña a Ana para que se acercara. El alguacil tomó el objeto con cuidado y se lo entregó al magistrado. El juez lo examinó bajo la luz de su lámpara de escritorio, sus cejas levantándose lentamente a medida que leía. «Hay unas iniciales grabadas aquí», dijo en voz alta. «Son las iniciales RS y también hay una fecha». Levantó la vista y miró a Ricardo, cuyos ojos estaban fijos en el objeto, como si fuera un ancla en medio de su tormenta mental. «Señor Solís, ¿reconoce usted esto?». Ricardo lo miró fijamente, y fue como si un interruptor se activara en las profundidades de su cerebro. Sus ojos se abrieron de par en par, la niebla de la confusión comenzó a disiparse. Es mío», susurró, su voz más fuerte y clara. «Mi padre me lo regaló cuando me gradué de la universidad. La fecha es el día que fundamos la empresa juntos, él y yo». La memoria regresó en una oleada, dolorosa y nítida. Recordó la acalorada discusión con Octavio, los papeles del fraude, el golpe en la cabeza. Su mirada se desvió hacia su hermano, pero esta vez no había confusión, solo un horror y una traición que amanecían en su rostro. En ese mismo momento, un hombre se levantó en la parte trasera de la sala. «Ella dice la verdad, su señoría. Yo puedo testificarlo». El hombre que se había levantado era de mediana edad, vestía ropa de trabajo humilde, y tenía un rostro lleno de nerviosismo pero también de una determinación inquebrantable. «Mi nombre es Mateo, yo fui el contador principal de Solís Corp durante 15 años», dijo con voz temblorosa pero firme. «El señor Octavio Solís me despidió hace un mes sin causa justificada. La verdadera razón es que descubrí sus negocios sucios. Estaba desviando fondos de la empresa a cuentas en el extranjero,
y necesitaba la firma de Ricardo en unos documentos para cubrirlo todo. La sala estalló en un caos. Pero la verdadera explosión vino del propio Ricardo. Se puso de pie de un salto, derribando su silla. El hombre frágil y confundido había desaparecido, reemplazado por alguien consumido por una ira justa. Señaló a Octavio con un dedo tembloroso. «Tú», gritó, su voz resonando con una fuerza que nadie esperaba. «Tú me hiciste esto. Discutimos en tu oficina por esos papeles. Me dijiste que si no firmaba te asegurarías de que desapareciera. El recuerdo era vívido. Me golpeaste por la espalda, y me arrojaste de un coche en movimiento. Me dejaste morir como a un perro en ese basurero inmundo». Cada palabra era un martillazo contra la frágil estructura de mentiras de Octavio. El juez golpeó su martillo una y otra vez, su voz retumbando por encima del alboroto. «¡Orden en la sala! ¡Orden!». Cuando finalmente logró un silencio tenso, su rostro era una tormenta de ira y asombro. Miró a Octavio, quien se había encogido en su asiento, con un desprecio gélido. «Señor Solís», dijo, y la forma en que pronunció el nombre lo convirtió en un insulto. «Estas son acusaciones de una gravedad extrema». Luego se dirigió a los alguaciles, su voz no dejando lugar a dudas. «Detengan al señor Octavio Solís bajo sospecha de intento de homicidio, fraude y perjurio. Y abran una investigación completa e inmediata sobre sus actividades y las de sus asociados, incluido el licenciado Vargas y el personal médico que testificó falsamente aquí hoy». Octavio no luchó. Estaba completamente derrotado. Mientras los alguaciles se lo llevaban, ya esposado, su mirada vacía se cruzó con la de Ana. En sus ojos no había odio, solo el vacío absoluto de la derrota. La justicia que parecía tan lejana, había llegado de forma rápida y devastadora. Ricardo se quedó de pie, temblando, procesando la enormidad de la traición y el milagro de su rescate. «¿Todo por una niña?», pensó el juez, mirando a Ana con un asombro que bordeaba la reverencia. En medio del silencio que siguió a la tormenta, Ricardo caminó lentamente hacia Ana. Se arrodilló frente a ella, sin importarle el suelo sucio ni la audiencia que los observaba. La miró a los ojos, y en su mirada había un universo de agradecimiento, arrepentimiento y asombro. «Me salvaste», le dijo en voz baja, una voz quebrada por la emoción. «No solo me salvaste la vida en ese basurero, me la has devuelto ahora. Me lo devolviste todo, Ana». Ella solo asintió, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas, no de miedo o tristeza, sino de un alivio abrumador. El mundo, por una vez, se sentía justo. Ricardo la abrazó con cuidado, un abrazo que era una promesa de protección, un ancla en la tormenta, y el comienzo de una nueva vida para ambos. Carmen se unió a ellos, llorando en silencio, su cuerpo finalmente liberándose de semanas de tensión y miedo insoportables. Los tres formaron una pequeña isla de emoción, en medio del gran salón del tribunal, un refugio improvisado contra el mundo. «Nunca más estarás sola», le susurró Ricardo al oído de Ana, sellando su promesa. «Ni tú tampoco. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas». La salida del tribunal fue un torbellino caótico y ensordecedor. Los flashes de las cámaras de los fotógrafos eran como relámpagos cegadores. Y los micrófonos de los reporteros se abalanzaban sobre ellos como pájaros de presa. Ricardo protegió a Ana instintivamente, cubriéndola con su chaqueta mientras se abrían paso hacia un coche negro y lujoso que los esperaba. Mateo, el ex contador, actuó como un guardaespaldas improvisado, ayudándolos a navegar entre la multitud, su rostro ahora lleno de una mezcla de vindicación y alivio. Carmen se aferraba al brazo de Ana, todavía temblando, abrumada por la repentina transición de la invisibilidad a la notoriedad pública. «¿A dónde vamos ahora, Ricardo?», preguntó Carmen, mirando el lujoso interior de cuero del coche. Ricardo, sentado al lado del conductor, se giró para mirarlas. Sus ojos, ahora completamente claros, reflejaban una profunda calidez. «A casa», respondió, simplemente. «Vamos a un lugar seguro». No se refería a su mansión vacía, sino a un nuevo concepto de hogar que, sin ninguna duda, las incluía a ellas. Mientras el coche se alejaba, Ricardo pensó: creí que lo había perdido todo, pero en realidad, acabo de encontrar lo único que verdaderamente importa. El licenciado Vargas fue arrestado esa misma tarde en su opulento despacho.
su carrera de engaños llegó a un abrupto final. La clínica privada y el neurólogo que testificó falsamente se enfrentaron a una investigación que amenazaba con destruir su reputación. La caída de Octavio Solís fue una onda expansiva que sacudió los cimientos del mundo corporativo. Pero para Ana, Carmen y Ricardo, todas esas noticias eran solo ruido de fondo, ecos de una pesadilla que ya había terminado. En la suite de un hotel tranquilo y discreto, lejos de las cámaras, comenzaron a procesar lo sucedido. Por primera vez en días, comieron una comida caliente y completa en silencio. Ricardo apenas probó bocado. Su hambre era de otro tipo. Estaba hambriento de paz, de la oportunidad de construir algo bueno y duradero a partir de las ruinas de la traición. Observaba a Ana y Carmen, y sabía con una certeza absoluta que le nacía del alma, que su futuro estaba irrevocablemente ligado al de ellas. No por una deuda de gratitud, sino por elección, por una conexión forjada en el fuego que trascendía cualquier explicación lógica. Eran su familia, la familia que el destino le había regalado. Esa noche, Ana no podía dormir. Se levantó de la cama blanda y mullida, y caminó descalza hasta la enorme ventana panorámica que daba a la ciudad. Las luces se extendían hasta el horizonte como un campo de estrellas caídas, un espectáculo de una belleza sobrecogedora. Era el mismo cielo que veía desde el basural, pero la perspectiva era completamente diferente. Desde aquí la ciudad no parecía un monstruo amenazante, sino un lugar lleno de posibilidades. Ricardo la encontró allí, una pequeña silueta recortada contra el vasto paisaje urbano. Se arrodilló a su lado para estar a su altura. ¿En qué piensas, pequeña valiente?, le preguntó suavemente. Ana señaló hacia la distancia, en la dirección general del basurero. Pienso en los otros niños, dijo en voz baja. Pienso en los que todavía están allí. Los que no tuvieron la suerte de encontrar a alguien que los ayudara. La declaración, tan simple y profunda, golpeó a Ricardo con la fuerza de una revelación. Ana no estaba pensando en su propia suerte, su corazón seguía allí, con la gente que había sido su única familia. En ese momento, Ricardo entendió cuál era su verdadero propósito en la vida. No era solo recuperar su empresa, era honrar el increíble y desinteresado acto de compasión de Ana. Tienes toda la razón, dijo Ricardo, su voz cargada de una nueva y firme determinación. No podemos olvidarlos. Tú me enseñaste que cada persona importa, sin importar de dónde venga. Y vamos a hacer algo al respecto. Juntos, tú y yo. Ana lo miró, y en sus ojos cansados pero llenos de esperanza, él vio el reflejo de una promesa compartida. Era el comienzo de una nueva misión, una que daría sentido a todo lo que habían sufrido. El sonido de la televisión en la habitación contigua era un murmullo distante. Las noticias seguían repitiendo la historia de su familia, mostrando imágenes de Octavio siendo conducido a un coche de policía. Para el mundo era un escándalo de proporciones épicas. Para ellos, era el final de una pesadilla y el principio de todo lo demás. Carmen entró en la habitación y los arropó a ambos con una manta suave. Deberían intentar dormir un poco, dijo suavemente. Se sentó en una silla cercana, vigilándolos, su papel de protectora ahora compartido con un hombre bueno. Esta niña, ella ha movido montañas. Pensó, las lágrimas nublando su visión. En la quietud de la noche, en lo alto de la ciudad que una vez los había despreciado, los tres encontraron un momento de paz perfecta. Ricardo miró el perfil de Ana, iluminado por el resplandor de la ciudad nocturna. Vio la fuerza en su pequeña mandíbula y la sabiduría ancestral en sus ojos jóvenes, y se sintió abrumado por una sensación de asombro. Esta niña, que no tenía absolutamente nada, le había dado todo, le había devuelto su nombre, su pasado, y lo más importante, un futuro por el que valía la pena luchar. Nunca podré pagarte lo que hiciste por mí, Ana, le susurró, su voz cargada de una emoción que apenas podía contener. Ana se giró y le sonrió, una sonrisa genuina y luminosa que le llegó directamente al corazón. No tienes que pagarme nada, Ricardo, respondió con una sencillez que lo desarmó, solo tenías que vivir. El teléfono de la suite sonó, era el nuevo abogado de Ricardo. Tenemos el control de la junta directiva, dijo la voz. La empresa es tuya de nuevo, Ricardo, completamente tuya. Ricardo dio las gracias y colgó. La noticia, que antes de conocer a Ana, habría sido su universo entero, ahora parecía secundaria.
Miró a Ana y a Carmen, que se había quedado dormida en la silla. Esa era su verdadera victoria. Su verdadera riqueza. La empresa era solo un montón de ladrillos y números. Ellas eran su corazón. Ana soñó esa noche. No soñó con el frío del basural, ni con el miedo constante, ni con el hambre. Soñó que volaba sobre la ciudad, sostenida por unas alas hechas de luz dorada y cálida. Abajo, veía a miles de niños que la saludaban desde calles limpias y parques llenos de juegos, sus rostros ya no manchados de hollín y tristeza, sino brillantes de risa. Se despertó sintiéndose ligera y feliz, con el sol de la mañana entrando a raudales por la ventana. Por primera vez en su vida, el nuevo día no traía consigo la lucha por la supervivencia, sino la promesa de la vida. Fue a la pequeña cocina de la suite, donde Carmen y Ricardo ya estaban despiertos, tomando café. Cuando la vieron, ambos sonrieron. Era una escena doméstica, simple y completamente normal, y por eso mismo, era el milagro más grande de todos. «Buenos días, dormilona», dijo Ricardo con una sonrisa que le llegaba a los ojos. «¿Lista para nuestro primer día de verdad?» Ana asintió con un entusiasmo que le hizo brillar la mirada. «¿Qué vamos a hacer?» Ricardo le guiñó un ojo, un gesto cómplice. «Vamos a empezar a cambiar el mundo», respondió. La historia de su calvario y su increíble victoria en el tribunal se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad. La gente hablaba en los cafés sobre la niña indigente, que desafió a un titán corporativo con nada más que la verdad, y un objeto brillante, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para los desamparados. Pero mientras la ciudad hablaba, ellos actuaban. Ricardo, con Ana como su consultora principal de compasión, como le gustaba llamarla, comenzó a sentar las bases de su nueva misión. Se reunieron con líderes comunitarios, con organizaciones sin fines de lucro, con personas que como Mateo, habían sido descartadas por el sistema, pero tenían el coraz, o con acento agudo N en el lugar correcto. Carmen, que al principio se sentía completamente fuera de lugar en ese mundo de reuniones, pronto encontró su papel fundamental. Su experiencia de vida, su comprensión profunda de las luchas diarias de los más pobres, era más valiosa que cualquier estudio de mercado. Se convirtió en la voz de la realidad, asegurándose de que sus planes no fueran solo sueños elevados, sino soluciones tangibles. «Nadie entiende lo que necesitan como alguien que no ha tenido nada», le dijo a Ricardo un día, y él escuchó con el respeto que se le debe a una sabia. El tribunal, el escenario de su mayor batalla y su más dulce victoria, se convirtió en un recuerdo lejano. El drama legal de Octavio continuaría durante meses, un proceso largo y complicado, pero ya no era su lucha. Su enfoque estaba puesto firmemente en el futuro, en construir algo que perdurara mucho más allá de los titulares. Un día, mientras revisaban los planos de lo que sería el primer centro comunitario financiado por su nueva fundación, Ana hizo una pregunta directa. «Ricardo, ¿alguna vez recuperaste toda tu memoria?» Él se detuvo y la miró pensativamente. «Casi toda», respondió con sinceridad. «Hay algunos fragmentos que siguen siendo borrosos. Pero ¿sabes qué? Ya no importa. Recuerdo lo que necesito recordar. Recuerdo el frío, el miedo y el dolor, y recuerdo tu mano tomándome. Recuerdo la bondad cuando el mundo solo me había mostrado crueldad. El resto son solo detalles sin importancia». Ana asintió, comprendiendo perfectamente. No era el pasado lo que los definía, sino lo que elegían hacer con el presente. El verdadero clímax de su historia no había sido el momento en que Octavio fue desenmascarado, sino el momento en que decidieron que la compasión era una fuerza mucho más poderosa que la codicia. El primer proyecto de la recién nacida Fundación Ana fue tan audaz como simbólico, un acto de redención poética que resonó con fuerza en cada rincón de la ciudad. Ricardo, con el apoyo incondicional de Carmen y la inspiración constante de Ana, tomó la decisión que nadie esperaba: comprar el terreno del inmenso basural municipal. La noticia se extendió como la pólvora, recibida con una mezcla de incredulidad y escepticismo por parte de la élite empresarial, quienes no tardaron en calificarlo como un gesto excéntrico. «Es una locura, Ricardo. Estás enterrando una fortuna en basura», le advirtió uno de sus antiguos socios. Pero para Ricardo, aquella inversión era una necesidad existencial. Aquel era el lugar donde su vida casi se extingue, pero también fue el crisol donde su alma renació.
Quería transformar ese desolador paisaje de olvido en un faro de esperanza. Aquí es donde todo empezó de nuevo para mí, le dijo a Ana una tarde, mientras observaban cómo las primeras máquinas excavadoras comenzaban a limpiar y nivelar el terreno. ¿Ves todo eso, pequeña? Pronto será un jardín. El plan que ardía en su mente era un desafío a la lógica, un sueño monumental. El ambicioso plan de Ricardo se materializó en planos y maquetas que ocupaban toda la mesa del comedor. Proyectaba un complejo integral que incluiría un refugio moderno y seguro para familias sin hogar, una escuela equipada con los mejores maestros y la tecnología más avanzada, un centro de formación profesional para que los adultos pudieran adquirir nuevas habilidades y un inmenso parque con árboles frondosos y flores de todos los colores. Era un proyecto de una escala monumental, casi una quimera. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó Carmen una noche, su voz teñida de preocupación. La gente dice que estás tirando tu dinero. Ricardo dejó los planos, y le dedicó una sonrisa serena. Este es el único dinero que he invertido en mi vida que realmente vale algo, Carmen. Cada céntimo aquí invertido es una deuda que he pago conmigo mismo. Para él, cada metro cúbico de basura removida era como limpiar una mancha de su propia alma, un exorcismo personal que reemplazaba la podredumbre del pasado con la promesa de un futuro nuevo, limpio y lleno de vida. El zumbido de la maquinaria era la música de su redención, una melodía de esperanza. La ceremonia de inauguración, celebrada exactamente un año después, se convirtió en un evento que capturó la atención de todo el país. El lugar que antes era un monumento a la miseria, un páramo de desechos, era ahora un campus vibrante y rebosante de vida. El centro comunitario Ana Solís se erguía orgulloso, con sus edificios de arquitectura moderna y fachadas coloridas. No había políticos pomposos ni celebridades. Los verdaderos invitados de honor eran las familias que solían vivir de rebuscar entre los escombros, ahora sentadas en la primera fila, vestidas con ropas limpias y con una nueva luz de esperanza en sus ojos. Nunca pensé que vería algo así, susurró una madre a otra, mientras sus hijos jugaban en el césped recién plantado. Es como si hubieran borrado el infierno y hubieran puesto el paraíso en su lugar. Ana, sentada junto a Carmen, sentía cómo su corazón latía con fuerza. Todo esto por ti, mi niña, pensó Carmen, apretando suavemente su mano, por la bondad que nunca dejaste que te quitaran. Aquel día, el aire no olía a descomposición, sino a pintura fresca, a tierra húmeda, y sobre todo, a nuevos comienzos. Cuando Ricardo subió al podio, un silencio expectante se apoderó de la multitud. Todos esperaban el discurso grandilocuente de un magnate, pero se encontraron con la voz tranquila de un hombre que había vuelto de un largo viaje. Sus palabras no estaban dirigidas a la prensa, sino a una sola persona entre la multitud. Hace un año, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción, un hombre perdido fue encontrado en este mismo lugar. No tenía nombre, no tenía pasado, no tenía esperanza. Era solo un desecho más. Hizo una pausa, y su mirada encontró la de Ana, que lo observaba sentada en la primera fila junto a Carmen. Pero una niña, una pequeña que tenía mucho menos que él, le enseñó la lección más importante de todas. Que incluso en la oscuridad más profunda, una sola chispa de bondad puede encender un fuego que ilumine el mundo. La gente escuchaba en un silencio casi reverencial. Esta fundación no es mi regalo para ella, continuó Ricardo. Es su regalo para todos nosotros. Es un recordatorio permanente de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las vidas que tenemos el privilegio de tocar. Ana me salvó, y ahora, juntos, esperamos poder ofrecer esa misma oportunidad a muchos otros. El siguiente paso en su nueva vida fue una formalidad que selló un vínculo ya forjado en la adversidad. Ricardo adoptó legalmente a Ana. El proceso en el juzgado fue rápido y discreto, una simple firma en un papel que oficializaba lo que sus corazones ya sabían. Eran padre e hija. Para celebrar, no hubo una fiesta extravagante sino una mudanza. Dejaron atrás la mansión ostentosa y fría de Ricardo, y se instalaron en una casa cómoda y espaciosa en un barrio tranquilo, un verdadero hogar lleno de luz y risas. Carmen se mudó con ellos, asumiendo con naturalidad el rol de abuela amorosa. Sus días transcurrían entre el cuidado de su floreciente jardín y la preparación de comidas caseras cuyo aroma impregnaba toda la casa. Se convirtió en el ancla de su nueva familia,
la guardiana de una normalidad preciosa y duramente ganada. Nunca imaginé que la vida pudiera ser así. Tan tranquila, le confesó a Ricardo una noche, mientras ambos veían a Ana hacer sus deberes en la mesa de la cocina. Tú, te lo mereces más que nadie en este mundo, Carmen, respondió él con una gratitud que le brotaba del alma. Tú fuiste la primera en mostrar una valentía inmensa, incluso cuando estabas muerta de miedo. La justicia para Ricardo no era un concepto abstracto. Era una práctica diaria, un compromiso tejido con actos de reparación. Se aseguró de que Mateo, el contador que había arriesgado su carrera por sacar la verdad a la luz, tuviera un puesto directivo en la fundación. No era un cargo honorífico. Mateo se convirtió en el responsable financiero, garantizando que cada céntimo se utilizara con la máxima transparencia. Su sueldo le permitiría vivir cómodamente el resto de su vida, una recompensa justa por su integridad. No tenías que hacer esto, Ricardo, le dijo Mateo el día que firmó su contrato. Es lo mínimo que podía hacer, respondió Ricardo. Tú me enseñaste lo que significa tener principios, y eso no tiene precio. La reparación se extendió a otros que habían sido perjudicados por su antigua empresa, estableciendo un fondo de compensación que superaba las exigencias legales. Estaba reconstruyendo su legado, no sobre los cimientos del poder corporativo sino sobre los de la decencia humana. Esta es mi verdadera empresa ahora, pensó una tarde, mientras observaba a Ana y Carmen riendo en el jardín. Una empresa de afectos, de segundas oportunidades, la única que de verdad genera beneficios que importan. Ana floreció en su nuevo entorno, absorbiendo conocimientos y experiencias como una esponja. La niña silenciosa y observadora del basural se transformó en una estudiante brillante, curiosa y elocuente, con una pasión especial por la ciencia y una profunda sensibilidad por la justicia social. Ricardo, consciente del delicado equilibrio que debía mantener, nunca la presionó para que siguiera un camino determinado. Simplemente le proporcionó las herramientas, los libros, los maestros y el apoyo incondicional para que ella misma descubriera sus pasiones. Comprendió que su papel no era el de un salvador, sino el de un facilitador, alguien que humildemente abría las puertas que a él siempre le habían sido abiertas por derecho de nacimiento. Una tarde, mientras la ayudaba con un proyecto de ciencia sobre la purificación del agua, la vio tan concentrada y apasionada que se sintió abrumado por el amor. «Papá, ¿crees que el agua guarda memoria de por dónde ha pasado?», le preguntó ella. «No lo sé, hija», respondió él. «Pero sé que las personas sí la guardan, y por eso es tan importante ayudar a limpiar las aguas sucias de la vida de otros». «Quiero hacer eso», dijo ella con determinación. «Quiero limpiar las injusticias». La conversación sobre la justicia se volvió recurrente en su hogar. Una noche, mientras leían el periódico juntos, Ana señaló un artículo sobre un caso de desalojo injusto. Su ceño se frunció con una indignación que a Ricardo le resultó familiar. «¿Crees que algún día podré ser abogada para ayudar a gente como esta?», le preguntó. Ricardo bajó el periódico y la miró con una sonrisa llena de orgullo. «Ana, mi amor, tú ya eres más abogada que muchos de los que conocí en aquel tribunal», le respondió con total sinceridad. «Tú no solo discutes sobre lo que es justo, tú lo creas cada día. Puedes ser absolutamente lo que quieras ser, y yo estaré aquí, en primera fila, para aplaudirte en cada paso del camino». Esa confianza inquebrantable fue el regalo más grande que Ricardo le pudo dar. No era el dinero, ni la casa, ni los lujos, era la creencia absoluta en su potencial ilimitado. En su mesita de noche, Ana no guardaba joyas. Solo tenía un objeto preciado, una única foto de aquella época, una imagen un poco borrosa de ella y Ricardo tomada por un periodista a la salida del tribunal. Representaba el instante exacto en que dejaron de ser víctimas para convertirse en los arquitectos de su propio destino. 5 años después del juicio que sacudió los cimientos de la ciudad, el nombre de Ana Solís ya no se asociaba en los titulares con la tragedia del basural, sino con el triunfo del intelecto y la perseverancia. Ahora era una adolescente de 12 años, alta y segura de sí misma, que había conservado la misma mirada inteligente y compasiva. Aquella tarde, estaba de pie en el imponente auditorio de la escuela más prestigiosa del país, aceptando la beca nacional de ciencias ante una multitud que la aplaudía de pie. Ricardo y Carmen la observaban desde la primera fila,
con los rostros surcados por lágrimas de puro orgullo. La Fundación Ana, en esos 5 años, había logrado un impacto medible y asombroso. Había sacado de la pobreza extrema a más de 500 familias, ofreciendo a sus hijos educación, atención médica y un lugar seguro al que llamar hogar. El legado de un simple acto de bondad se había multiplicado de forma exponencial. Mientras Ana daba su discurso de agradecimiento, sus OJ os buscaron y encontraron los de Ricardo. En ese cruce de miradas silencioso, se transmitió todo el viaje que habían recorrido juntos. El miedo, la lucha, la victoria y la promesa de un futuro brillante que apenas comenzaba. El epílogo de su extraordinaria historia no se escribió en los periódicos, sino en las vidas tranquilas, plenas y significativas que construyeron juntos, día a día. Ricardo nunca volvió a casarse. Su familia, esa extraña y maravillosa familia forjada en el barro, ya estaba completa. Dedicó el resto de su vida a expandir la obra de la Fundación, asegurándose de que el nombre de Ana se convirtiera en un sinónimo de esperanza. Carmen vivió una vejez pacífica y feliz, rodeada del amor incondicional de su hija y su nieta adoptivas. Y Ana, fiel a su sueño de niña, se graduó con los más altos honores en la Facultad de Derecho, convirtiéndose en una formidable abogada defensora de los derechos humanos, una voz incansable para aquellos a quienes la sociedad había decidido dejar atrás. La historia de la niña del basural y el empresario amnésico se convirtió en una leyenda urbana, un recordatorio silencioso en la conciencia de la ciudad. La verdadera riqueza no se encuentra en el oro que uno acumula, sino en la bondad que se comparte. En un mundo a menudo obsesionado con el poder y las posesiones, su viaje demostró que el acto más pequeño de compasión puede cambiarlo todo.